En este video vamos a tratar la relación que hay entre los elementos de los polígonos regulares. Como ustedes recordarán, hay muchos polígonos regulares y algunos de los elementos importantes que tienen son la apotema, el radio, la altura, la diagonal, el lado. Esto va a depender del tipo de polígono que tengamos. Ahorita vamos a estudiar los tres polígonos que más frecuentemente nos encontramos, como son el hexágono regular, el cuadrado y el triángulo equilátero. El primer polígono regular que vamos a tratar es el hexágono regular y aquí tenemos los elementos. Recuerden, tenemos el radio. Recordemos que el radio en un polígono regular es la distancia que hay desde el centro hasta cada uno de sus vértices, ¿verdad? Aquí tenemos dos. Y tenemos la apotema, que es la recta que va desde el centro perpendicular al punto medio del lado. Recordemos entonces que el apotema me forma un triángulo rectángulo con L sobre 2 y el radio. ¿Okay? Si nosotros recordamos un poquito, el ángulo central para un hexágono regular es 360 sobre 6 y eso sería igual a 60 grados. Significa que este ángulo de aquí es 60 grados. Y como este es un radio y este es un radio, significa que estos otros dos ángulos también son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que el triángulo que usted ve aquí, que se me forma en un hexágono regular, es un triángulo equilátero. Y como es un triángulo equilátero, entonces este es R y este también tendría que ser R. ¿Ok? Entonces, la primera relación que nosotros tenemos es que en un hexágono regular, el lado es igual al radio. Veamos cómo podemos utilizar esta información. El ejemplo 1 me dice, para un hexágono regular calcula el perímetro si su radio es 5. Entonces aquí recuerden, tenemos R igual a 5. Recordemos que el perímetro es igual para un polígono regular es igual a N por L, donde N es el número de lados y L es la longitud de cada lado. Bueno, para este hexágono regular, acabamos de aprender que la longitud de cada lado es igual a la longitud del radio, o sea que para este hexágono regular L es igual a 5. Y el perímetro sencillamente es igual a 6 lados multiplicado por 5, de modo que el perímetro es 30. 30 unidades. O sea, ¿qué quiere decir cuando digo 30 unidades? Que si tengo centímetros, pues van a ser 30 centímetros, 30 kilómetros, 30 metros, 30 pies, pero son unidades lineales. Veamos otro ejemplo sobre el hexágono regular. El segundo ejemplo me dice, para un hexágono regular, calcule la longitud del apotema si la longitud de un lado es 26. Entonces podemos recordar que L es igual a 26, R también es igual a 26 porque para un hexágono regular R es igual a L y es igual a 26. Bueno, entonces podemos observar aquí de nuevo que en un hexágono regular se me forma un triángulo rectángulo entre el apotema, el radio que es igual a 26 y la mitad del lado, o sea que sería igual a 13. Recordemos que este sería 13 y este otro también sería 13, ¿verdad? De modo que hicieran un lado de 26, pero yo solo tomo una parte del triángulo. Bueno, como recordaremos, nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a decir que 26 al cuadrado es igual a apotema al cuadrado más 13 al cuadrado. Hacemos los cálculos necesarios, por ejemplo, 26 al cuadrado va a ser igual a tener 676. 676 igual a apotema al cuadrado más 13 al cuadrado, que sería 169. De modo que continuamos en la otra página para poder trabajar mejor.
vamos a decir que 676 es igual a apotema al cuadrado más 169. Y despejamos. 676 menos 169 es igual a apotema al cuadrado. Y me quedaría como el apotema al cuadrado es igual a 507, de modo que el apotema es igual a la raíz de 507. Y esto sería, sacándolo en nuestra calculadora, podemos sacarlo como un radical que sería 13 raíz de 3 o como un decimal que sería 22.52. Y nuestra respuesta entonces normalmente se da como en forma exacta, que sería 13 raíz de 3. Esta sería la solución. Veamos entonces ahora el siguiente polígono regular, que es el cuadrado. Para el cuadrado, los elementos de interés que nosotros podemos tener es el lado, el radio, ¿verdad? El radio del cuadrado, que es la recta que va desde el centro hasta cada uno de los vértices, y la diagonal del cuadrado. Nosotros podemos ver que la diagonal, o sea, D se refiere a diagonal del cuadrado, ¿sí? Y vamos a ver que D es igual a 2 veces el radio, o sea, ojo, me estoy refiriendo a la diagonal del cuadrado y al radio del cuadrado. Entonces, ya podemos tener la primera relación, ¿verdad? Que la diagonal del cuadrado es igual a 2 veces su radio. ¿Qué más podemos decir? Bueno, lo demás ya lo podemos sacar después. ¿Por qué? Porque en este caso, vaya, yo puedo decir para el caso, aplicar teorema de Pitágoras aquí con L y L y encontrar una relación entre radio y lado, por ejemplo, ¿verdad? O entre radio, lado y diagonal, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, imaginemos que nosotros aplicamos teorema de Pitágoras y digo L cuadrado más L cuadrado igual a 2 veces el radio al cuadrado, que sería este más este. Entonces sería 2L cuadrado igual a 4R cuadrado. Y entonces vamos a dividir entre 2 y me quedaría L cuadrado sobre 2R cuadrado. Si yo saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, me quedaría, por ejemplo, que L es igual a la raíz de 2 por el radio. Esa es otra relación que podríamos sacar, ¿verdad? Como les digo, lo importante es que comprendamos que podemos aplicar teorema de Pitágoras para encontrar algunos elementos. Veamos entonces algunos ejemplos. El ejemplo 3 me dice, para un cuadrado, calcule la longitud del radio si la longitud de un lado es raíz de 16. Entonces vean, no necesitamos aplicar ninguna fórmula, basta con recordar el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que la diagonal del cuadrado es 2 veces r, ¿verdad? Entonces 2 veces r al cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 16 al cuadrado. O sea, 4R cuadrado va a ser igual a, si nosotros sacamos 16 al cuadrado, eso sería equivalente a tener 256 más 256. O sea que 4R cuadrado es igual a 512. R al cuadrado sería 512 entre 4, de modo que R cuadrado sería 128. Aplicando la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, me queda que R es igual a 128, o lo que es igual a 8 raíz de 2. Entonces vean qué sencillo, o sea, R es igual a 8 raíz de 2, que es la forma que se deja como un radical. El ejemplo 4 me dice, para un cuadrado, calcule el perímetro si la longitud del apotema es 3.5. Entonces vean que es tan sencillo, yo no sé si usted ve la relación, recuerde que para cualquier polígono regular la apotema va desde el centro perpendicular al punto medio del lado,
¿verdad? Del lado opuesto. Entonces, en este caso, yo no sé si usted ve que es obvio que el apotema es la misma medida desde aquí o desde aquí. O sea que yo puedo decir que para un cuadrado, L es igual a 2 veces el apotema, sencillo. O sea que L es igual a 2 por 3.5, que es igual a 7. Y como lo que me piden es el perímetro es igual a 4 veces L, porque recuerden siempre, ¿verdad? Recuerden siempre que para un polígono regular el perímetro es n por L. En este caso, n es igual a 4 porque se trata de un cuadrado. Entonces sería 4 multiplicado por 7, o sea que el perímetro sería 28. Podemos ver que las relaciones son bien sencillas. El triángulo equilátero contiene más elementos de interés. Por ejemplo, el triángulo equilátero me interesa el lado, me interesa el radio, me interesa el apotema y me interesa, que aquí casi no lo podemos sacar, pero me interesa la altura. ¿Ok? Esos son los elementos que yo voy a poder sacar. Entonces, podemos ir sacando algunas relaciones importantes. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo tengo una relación, aquí yo tengo de nuevo, el ángulo central para un triángulo equilátero es 360 entre 3, o sea que el ángulo central es 120. Como todo esto sería 120, aquí, por ejemplo, lo podemos visualizar. Entonces significa que si todo esto es 120, este solo sería 60. Entonces vean ustedes que aquí se me forma un triángulo 30, 60, 90 con los elementos, con el radio como hipotenusa, ¿verdad? Con el apotema como el lado que está opuesto a 30 grados y como L sobre 2 como el lado que está opuesto a 60 grados. Entonces nosotros podemos recordar esas relaciones. Recordemos que para este triángulo especial 30, 60, 90, yo tengo que en este caso el lado opuesto a 30 grados va a ser igual a la mitad del radio, por ejemplo. Entonces, esta ya es una relación que yo ya puedo sacar, que yo ya puedo utilizar, que el apotema es un medio del radio por esta relación que yo tengo aquí. Y pues el lado opuesto a 60 grados, recordemos que es raíz de 3 sobre 2 por el radio, o sea que L sobre 2 va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 por el radio, o lo que es igual, vamos a subirnos por aquí, L es igual a la raíz de 3 por el radio. Estas son relaciones que siempre se van a cumplir, no importa las medidas que tenga, siempre que sea un triángulo equilátero, se van a satisfacer estas dos relaciones. Ahora tenemos una más, ¿verdad? Por ejemplo, nos podemos ir al triángulo que está aquí, o sea, el triángulo grande. Si usted se fija entonces, para empezar, la altura es igual al radio más el apotema, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues como ya tenemos la relación de apotema con radio, entonces ya podemos saber, bueno, vamos a poner R con minúscula para que sea más fácil, ¿sí? Para que sea más homogéneo, porque generalmente yo uso minúscula. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que si yo borro esta parte para que usted pueda visualizarlo, usted puede ver que aquí este sería el radio y este sería el apotema y todo esto sería la altura. Entonces de ahí es donde saco que la altura es el radio más el apotema. Si por ejemplo podemos sustituir, ¿verdad? Que el apotema es un medio del radio, entonces yo puedo decir que la altura es 3 medios del radio. Esa sería otra relación, ¿verdad? Cualquiera otra que pueda surgir de ahí, pues simplemente podemos utilizarla, ¿verdad? Pero estas son las relaciones básicas que podemos enunciar en un triángulo equilátero. Veamos ahora cómo podemos aplicarlas. El ejemplo 5 me dice, para un triángulo equilátero, calcule la longitud de la apotemas y su radio es 28. Entonces, de nuevo, siempre es conveniente hacer un dibujito para que tengamos una idea de lo que está pasando. Entonces, me están pidiendo el apotema y me están dando el radio. El radio es 28.
Entonces, si usted recuerda, nosotros acabamos de ver algunas relaciones. Nosotros dijimos que el apotema era igual a un medio del radio, ¿verdad? Esa es la relación que habíamos sacado. Por lo tanto, quiere decir que el apotema es igual a un medio por 28 y quiere decir que el apotema es igual a 14. Vemos que no hay ningún problema, o sea, son ejercicios simples donde solo tenemos que utilizar las relaciones que tenemos. Veamos ahora el ejemplo 6. Para un triángulo equilátero calcule el radio si la longitud de un lado es 24. Entonces veamos que nosotros tenemos un triángulo equilátero, necesitamos el radio y tenemos que el lado es 24. Si usted recuerda, nosotros encontramos una relación donde decía que el radio, perdón, que el lado es raíz de 3 por el radio, ¿verdad? Así decía. El lado es raíz de 3 multiplicado por el radio. Si yo necesito el radio, quiere decir que el radio es igual al lado sobre la raíz de 3. O sea que simplemente vamos a tener 24 sobre raíz de 3 y aquí, como normalmente nos lo piden en forma de radical, vamos a racionalizar. Recuerden, al racionalizar multiplicamos por raíz de 3 arriba y abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 24 por raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado. Y si usted recuerda, se cancela y me queda 24 por raíz de 3 sobre 3 y yo puedo dividir 24 entre 3, que es 8 raíz de 3. Y de esa forma, pues, yo encuentro el radio dado el lado. Veamos el ejemplo 7. Para un triángulo equilátero, calcule la longitud de la altura si la longitud del apotema es 3. Entonces tengo el apotema que es 3 y me están pidiendo la altura. Para empezar, yo sé que la altura es igual al radio más el apotema, ¿sí? Y sé que el apotema es igual a un medio del radio. Quiere decir entonces que como lo que tengo es apotema, necesito el radio. Quiere decir que el radio es igual a 2 veces el apotema. Y entonces voy a decir que el radio es 2 por 3, que es 6. Bueno, ya con eso yo tengo que la altura es el radio más apotema. Entonces la altura es el radio que mide 6 más el apotema que mide 3, que la altura mide 9. Entonces vean que son ejercicios sencillos donde solo debemos de tomar en cuenta o de tener presente las relaciones entre los elementos del polígono.